Poner a grabar. Fíjense, vamos a ver cómo se desarrolló después de la revolución marginalista el marginalismo. ¿Ok? Y bueno, por ahora voy a desarrollar solamente Inglaterra y Suiza, o sea, el marginalismo inglés y el marginalismo suizo. ¿Ok? Y voy a dejar la escuela austríaca para el siglo XX. ¿Ok? Porque aunque la escuela austríaca tiene bastante participación también en el 19, creo que la importancia es mayor en el siglo XX y por eso las voy a dejar para el final. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Primero que en Inglaterra, Jevons no quedó como el líder de la escuela. ¿Ve? De hecho, el pobre Jevons tuvo que calarse las impertinencias de este señor que es Alfred Marshall. ¿Ok? Que creo este, que en la historia del pensamiento económico lo tienen demasiado, ¿cómo se llama? Demasiado ensalzado, ¿no? Porque yo creo que en el fondo Jevons tenía ideas mucho más profundas que las de Marshall. Lo que pasa es que, claro, Jevons no las logró desarrollar porque murió joven, ¿no? ¿Ok? En cambio, Marshall vivió muchísimo tiempo. ¿Ok? Y bueno, y tiene una vida bien curiosa, ¿no? Ya nos vamos a enfrentar a eso, ¿no? En primer lugar, él nació en un barrio de Londres que se llama Bermondsey, bueno, se llamaba Bermondsey. Y es, o sea, de ser como el don. Entonces, Ese barrio no existía, o sea, no existe hoy, ¿no? El barrio este, era un barrio muy pobre donde había tenerías, ¿ok? Por lo cual también era un sitio que no olía muy bien, ¿ok? Porque las tenerías son los sitios donde curten el cuero, ¿ok? Y bueno, y normalmente ese tipo de actividad no es muy agradable, ¿no? O sea, ahí se usan muchos productos químicos que tienen mal olor y además el barrio era terriblemente pobre, ¿ok? Y nosotros no nos hubiésemos enterado de que Marshall había nacido ahí si no fuera porque uno de sus alumnos, ¿ok? Eh, Keynes, ¿ok? No lo hubiese chismeado, ¿no? ¿Ok? Este, Porque de hecho, una de las cosas que vamos a notar es que Marshall, bueno, no es que vamos a notar, una de las cosas que ocurrió fue que Marshall, cuando ya era un hombre prestigioso y daba clases en Cambridge, no como profesor asistente, sino como profesor y como jefe del departamento de economía. Entonces, él va a ir a la iglesia de Bermondsey, ¿ok? Y va a romper el acta de bautizo, ¿ok? Por lo cual no hay ningún documento que pruebe que él nació en ese barrio, con la única excepción de el chisme que echa Kane. Eh, el papá de Marshall era un cajero del Banco de Inglaterra, ¿ok? Que era profundamente conservador, ¿ok? Y de hecho, él escribió un folleto que tenía un nombre bien curioso que se llamaba así, Los derechos del hombre y los deberes de la mujer, ¿ok? Lo cual les puede decir que era un tipo terriblemente conservador. ¿Ok? Y bueno, él consiguió que el Banco de Inglaterra le diera una beca a Marshall para que Marshall estudiara para pastor, ¿ok? Pero Marshall no quería, ¿ok? Y de hecho eso fue un conflicto familiar en el cual Marshall se fue de la casa y consiguió el apoyo de un tío para que el tío le financiara el primer año de estudios en Cambridge. ¿Ok? Y bueno, y él se graduó de matemático en Cambridge. ¿Ok? Y bueno, y cuando, bueno, pasa el primer año pagado por el tío, consigue una beca porque consigue ganarse un premio como alumno en Cambridge. ¿Ok? Y, y pasa a ser un alumno muy
se llama? Muy querido por la universidad, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, aquí hay que entender una cosa, ¿no? Inglaterra no es fácil, ¿ok? Europa no es fácil, ¿ok? Y bueno, y este es el hijo de una familia pobre, ¿ok? Eh, por lo cual, una vez que se gradúe, él va a conseguir trabajar para Cambridge, pero en el colegio de señoritas. En esa época, en el siglo XIX, había dos colleges, ¿ok? El Saint Mary College, que era el colegio de las niñas, ¿ok? Que normalmente las familias mandaban a las hijas ahí, no para que se graduaran en la universidad, sino para que consiguieran marido, ¿ok? Y bueno, él va a dar clases en el colegio de señoritas, no va a dar clases en el colegio de muchachos, que se llama el Saint John College, ¿ok? Entonces, bueno, él, este, en ese, en ese, teniendo ese trabajo de profesor en Cambridge, él, se enamora de una de las alumnas que se llama Mary Kelly, ¿ok? Y él se casa con ella, ¿ok? Y bueno, y ahí ocurre un- una cosa medio complicada porque en esa época, en el siglo XIX, todavía estaba en vigencia el que los profesores en el primer, en el primer escalafón, ¿ve? Mientras eran instructores, tenían que ser célibes, ¿no? ¿Ve? Por lo cual él, él no se podía casar, ¿ve? Y obviamente ahí cometió un pecado doble, ¿no? Porque además de que se casó, ¿ve? Siendo todavía instructor, se casó con una alumna, ¿no? O sea, él lo van a votar de Cambridge, ¿ok? Y bueno, y él, sin embargo, la cosa no va a estar tan mala, porque de hecho Mary Pelly no es una chica pobre, ¿eh? Acuérdense que al colegio de Saint Mary mandaban a las chicas para que buscaran marido, ¿eh? Y pues era porque eran familias de cierto prestigio, ¿no? Entonces eh, ella no es una chica pobre, ¿eh? Por lo cual, Marshall sale de la pobreza, pues. Se casa con alguien que tiene algo de fortuna, ¿no? Y bueno, lo que sí va a ocurrir es que él se va a tener que mudar de universidad, ¿no? Y va a pasar a la Universidad de Bristol a dar clases, ¿eh? Y ahí va a enseñar economía política, ¿eh? Él en Cambridge daba clases de matemáticas, ¿eh? En en Bristol va a comenzar a dar clases de economía política y junto con la esposa, con Mary Pilley, él escribe un libro que se llama La economía de la industria. ¿Ok? Ese libro va a tener las 5 primeras ediciones, ¿ok? Van a salir con los nombres de los dos. ¿Ok? Es más, de hecho, Mary Pilley era su asistente de cátedra. ¿Ok? En ese momento, él tenía mucho trabajo, entre ellas él era asesor eh, de economía para los políticos, ¿ok? Por lo cual a veces él no podía dar clase y quien daba la clase era la esposa, ¿no? A Mary Pelly daba la clase por él, ¿ok? Por lo cual ella parece que dominaba muy bien el tema económico, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, ella sí va a lograr graduarse en Cambridge. Ella se va a graduar de doctora en literatura, ¿ok? Pero el matrimonio no va a tener hijos, ¿ok? O sea, ellos van a vivir toda la vida en Cambridge, ¿ok? Van a ser ancianos, no van a tener hijos, ¿ok? Es más, era motivo de comentarios en que siempre andaban con una bandada de perros, ¿ok? Porque parece que les gustaban tener perros a los dos y los hijos eran los perros, ¿ok? Eh, Se la pasaban paseando los perros por ahí por Cambridge. ¿Ok? Y bueno, antes del matrimonio, ¿ok? Y antes del enamoramiento con Mary Pelley, ¿ok? Él va a viajar a Alemania. ¿Ok? Aquí hay que comentar algo, ¿no?
Marshall es políglota. Marshall habla y lee el alemán, habla y lee el francés. ¿Ok? Este, no es no es un hombre de una sola lengua. ¿Ok? Contrario a Keynes, Keynes solamente hablaba el inglés. ¿Ok? Entonces, bueno, él va a leer las obras de Roger, Mies y Hildebrand, o sea, de la vieja escuela histórica. ¿Ok? Y bueno, y él va a hacer un viaje a Inglaterra perdón, a Alemania para conocer a estos profesores. ¿Ok? Y ahí conoce a Gustav Mahler, que es el líder principal de la nueva escuela histórica. Y bueno, de hecho, miren, este chisme de que él nació en Bermondsey, que lo dice Keynes en un libro que se escribe en homenaje a Marshall, que cuando Marshall se está jubilando de Cambridge, ¿eh? Y cuando está a punto de morir, ¿no? El libro se está escribiendo en el año 19, se está publicando en 1923. Y bueno, ahí se publican varios trabajos de Marshall que no estaban publicados. Y ahí hay una larga introducción que hace Keynes, en la que él cuenta esto de que él nació en Vermont. ¿Ok? Y bueno, y ahí Keynes también comenta algo que es verdad. ¿Ok? Que si uno quiere entender de verdad lo que piensa Marshall, tiene que leer las notas al pie de página y tiene que leer los anexos del libro de economía. Él escribió un libro que se llama Principios de Economía, ¿ok? No de economía política, sino Principios de Economía, ¿ok? Que lo escribe él solo. ¿Ok? Bueno, él dice que lo escribe solo, ya vamos a comentar también algo de eso. ¿Ok? Y ese libro tiene varios anexos. El primer anexo es un anexo metodológico y ahí comenta Marshall muchas de las cosas que él de verdad piensa, ¿no? Y entre las cosas que él piensa, él dice que los señores de la escuela histórica están mucho más claros que nosotros los británicos, porque ellos entienden que el mercado no se puede dejar libre, ¿ok? Y que si eso ocurriera, lo que ocurre normalmente es que el pez grande se come al pequeño, o sea, todas esas cosas que normalmente la gente dice de los mercados eh, libres, ¿ok? Lo comenta Marshall en ese libro, por lo cual Marshall parece que tampoco es ningún liberal, ¿no? ¿Eh? Entonces, ese anexo es importantísimo leerlo para entender al verdadero Marshall. ¿Eh? Este, él, él elogia mucho a la escuela alemana, dice que los alemanes están claros porque los alemanes no permiten el libre mercado, ¿eh? Y porque, eh, porque dirigen la economía de una manera mucho más sensata, según Marshall. ¿Ok? Entonces eso hay que leerlo para entender. ¿Ok? Vamos a comentar un poco esto de la señora Pele y el señor Marshall, ¿no? Este, Marshall, en ese mismo anexo, él dice que nada de lo que él escribe, ¿ok? Sale si antes su mujer no lo revisa. ¿Ok? Lo cual denota que efectivamente la mujer tenía mucho que ver en la versión final de los trabajos de Marshall. ¿Ok? Y eso es lo que da pie, y yo me imagino que por ahí debe haber algún chisme de Keynes, que Keynes deja circular por ahí, ¿ok? En el cual se dice que Marshall no escribió nada, que todo lo que escribió Marshall lo escribió en realidad Mary. ¿Ok? Y bueno, y Marshall lo publicaba como si él lo hubiese escrito. ¿Ok? Ese es uno de los grandes chismes detrás del trabajo de Marshall. ¿Ok? Pero bueno, esos son cosas que uno tampoco puede llegar a descifrar porque no hay documentación que permita establecer que eso sea verdad o no. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, esa es la vida de Marshall. ¿Ok? Él también viaja a los Estados Unidos, ¿ok? Y ahí hace contacto con la escuela institucional. Fíjense, de esos temas vamos a hablar también
en la clase de hoy, me imagino yo que el tiempo me va a dar, ¿ok? Porque la escuela institucional está muy relacionada a la escuela histórica alemana, ¿no? Lo cual delata a Marshall más que como un liberal o más que como un neoclásico, como un partidario de la escuela histórica alemana, ¿ok? Y lo que quizás sea la guinda que demuestra que el tipo tiene algo que ver con esto, ¿ok? Es que cuando se muere Arnold Toynbee, ¿ok? Que es profesor de historia económica en el Balliol College de Oxford, ¿ok? Él le van a ofrecer la cátedra de Toynbee, ¿ok? Y él va a dar clases de historia también, ¿ok? Lo cual hace entender bien el tipo de personaje que es, ¿no? En el 84 él sucede a Henry Fawcett en Cambridge, ¿ok? O sea, ahí Cambridge lo vuelve a contratar, ¿ok? Y ahí vuelve otra vez a Cambridge, ¿ok? Y se convierte en el líder del grupo de economistas de Cambridge, ¿ok? Yo quiero que entiendan algo, ¿no? En este momento no hay escuela de economía, ¿ok? No hay una carrera de economía, ¿ok? Pero Cambridge tiene un grupo de profesores que se dedican a la economía y que hacen investigación, ¿ok? Y que forman parte de un instituto de investigaciones, ¿ok? Que publica, ¿ok? Y eso es lo que Marshall va a impulsar, ¿ok? O sea, Este, que era como una materia que se veía en diversas carreras y demás, pero... claro, Marshall daba las clases de introducción a la economía, ¿ok? O sea, él daba la clase introductoria de economía, que se daba en varias carreras, ¿ok? De hecho, Keynes no estudió economía jamás, ¿ok? Que Keynes no estudió economía en Cambridge, Keynes estudió matemáticas, ¿ok? Y se especializó en estadística, ¿ok? Su papá, que era uno de los economistas del grupo de Marshall, ¿ok? O sea, que era uno de los profesores que hacía investigación económica y daba clases de economía, ¿ok? Le insistió mucho a Keynes que Keynes tomara el curso introductorio con Marshall, ¿ok? Y bueno, y Keynes lo tomó, ¿ok? Y ese fue el único curso que hizo Keynes de economía en toda su carrera en Cambridge, ¿ok? O sea, un curso de introducción a la ciencia económica que daba el profesor Marshall en los primeros años de la carrera, ¿ok? Eso es lo que estudia Keynes, ¿ok? En, ya en 1890 él publica Los Principios de Economía, que es este libro que les dije, ¿ok? Del cual hay 8 ediciones, ¿ok? El libro es muy interesante, ¿ok? Es interesante porque el libro no tiene matemáticas, ¿ok? Y las gráficas están en los anexos, ¿ok? Y las matemáticas están en los anexos, ¿no? Y fundamentalmente es porque Marshall como que entendía que la gente no lee matemáticas, ¿ok? No le gusta ver matemáticas de la gente común y corriente. Y bueno, y la única manera de que una persona común y corriente compre un libro de economía es que no tenga gráficos y que no tenga este, ecuaciones, ¿ok? Para que sea entendible, ¿no? ¿Ok? Entonces el libro fundamentalmente era un libro con mucha literatura y los anexos eran los que tenían las matemáticas, ¿ok? Ese es el libro de principios de economía, ¿ok? En el 19 él publica Industry and Trade, ¿ok? Y en el 23 él publica Money, Credit and Commerce, y ahí es donde está la famosa ecuación de Marshall ¿cómo se llama? La ecuación de cambio. Ahí es donde está eso. La ecuación de cambio no está en los principios, ¿ok? Está en este libro que se llama Money, Credit and Commerce, ¿ok? Y bueno, esto es más o menos el trabajo, ¿no? ¿Ok? En cuanto a lo que pensaba Marshall, Marshall cree que la ciencia económica es el estudio del comportamiento humano en el mercado, ¿ok? Sin embargo, él tiene una idea muy fija de que la biología, la economía se parece a la biología, ¿ok? No a la física, ¿no?
Pero sin embargo, él es uno de los que insiste mucho en hacer modelos matemáticos y en tratar de explicar esto con leyes físicas, aunque él dice que la ciencia se parece más a la biología que a otras ciencias de la naturaleza, ¿no? Y de hecho, el, ¿cómo se llama? La frase inicial del libro de Principios de Economía es Natura non facit saltum, ¿ok? Que eso en latín lo que significa que la naturaleza no da salto. ¿Ok? Esa es la frase inicial del libro de Principios de Economía. Él tiene una concepción del tiempo, ¿ok? Que no es exactamente cronológica, ¿ok? Y que está asociada a ese mismo comportamiento del humano en el mercado. ¿Ok? Él cree que hay un periodo de mercado en el cual solo varían los precios. Ese sería el muy corto plazo. ¿Ok? Un periodo que él llama corto plazo en el cual varían los precios y las cantidades, pero hay costos fijos y variables. Un periodo que él llama largo plazo en el cual varían los costos y los factores. ¿Ok? Y uno que es todavía más largo, que él lo llama muy largo plazo o periodo secular, en el cual ya se convierten en variables la tecnología y la población. ¿Ok? O sea, así es como él ve el proceso económico. ¿Ok? Su metodología es una metodología de equilibrio parcial. ¿Ok? Y de hecho, eso va a ser fuente de conflicto de él con Walras. ¿Ok? Porque Walras, por supuesto, piensa en el equilibrio general, no en el equilibrio parcial. ¿Ok? Y por ahí hay una pelea entre ellos dos. ¿Ok? Walras fue un hombre que se peleó con todo el mundo. ¿Ok? Yo siempre comento un poco en broma que con el único que no peleó fue con Jevons, porque Jevons no le dio tiempo, ¿no? Jevons se murió antes de que hubiera pelea. ¿Ok? Pero se peleó con todo el mundo. Ya lo van a ver cuando leemos un poco de cambio. ¿Ok? Entonces, él pensaba en situaciones de equilibrio parcial. ¿Ok? Él fue el que matematizó todos los trabajos de Smith, Ricardo, Mill, todo lo que es matemática aplicada en economía viene de Marshall y viene de Pareto. ¿Ok? Esos son los que más le ponen matemática a la economía. Este, pero, por ejemplo, los trabajos de Ricardo jamás se hicieron de manera matemática, ¿no? Y jamás Ricardo se planteó en una palabra como renta marginal de la tierra o una palabra como producto marginal. ¿Ok? Eso todas son interpretaciones de Marshall. ¿Ok? Y cuando, bueno, pues ya ahí eso lo habíamos comentado, cuando escribió los principios, él separó la parte matemática y la llevó a los anexos, para hacer que fuese más entendible el libro, ¿no? De hecho, por eso es que se vendía también y por eso es que también la gente lo leía. ¿Eh? Y creo que también, como las explicaciones más profundas y esa interpretación que él tiene del liberalismo que está en los anexos, creo que la gente no lo lee. ¿Eh? Y bueno, generalmente la gente no lee ni notas al pie de página, ni lee anexo. La gente se concentra en el libro y ya está. ¿Eh? Como buen historicista, creía que había que tener un profundo conocimiento histórico y estadístico para comprender las variables económicas, ¿ok? Lo cual no delata que Marshall era un historicista, ¿no? O sea, es más, yo tengo un trabajito que publicaron hace algún tiempo que se llama Marshall y la génesis de la escuela inglesa, ¿ok? El liberalismo inglés o el neoclasicismo inglés. ¿Ok? Y yo digo un poco esto, porque él en realidad era un historicista, pues no era lo que nosotros nos imaginamos. Pues, ¿ok? Él parte de un concepto de utilidad muy parecido al de Jevons, ¿ok? Y él define la utilidad marginal. ¿Ok? Ojo que no es el que le da el nombre, ¿ok? El que da el nombre es un austríaco que se llama Philipp von Wieser. ¿Ok? Sin embargo, Marshall se apropia el término y dice que él fue el que lo inventó y todo lo demás. ¿Ok? Es un tipo bastante complejo. Él fue el que definió el concepto de elasticidad que nosotros utilizamos, la elasticidad de precio y la elasticidad de ingreso. Y bueno, y de hecho él utilizaba en sus ejemplos funciones en forma de hipérbole equilátera, ¿ok?
de manera tal que a lo largo de toda la curva la elasticidad sea constante, ¿no? Y él es el que define conceptos como el excedente del consumidor, el excedente del productor, eso lo define él, ¿sí? Y en el análisis de la oferta, ¿ok? Él parte de un caso, ¿ok? Que se llama, que él llama de empresa representativa, ¿no? ¿Ok? Que es el que uno normalmente utiliza cuando uno trata de explicar la oferta, ¿no? Y bueno, él por fin logra establecer funciones de costo, ¿ok? Y él es el que diferencia costos medios, totales, costos variables medios, costos medios fijos, costos marginales. Toda esa diferenciación la hace Marshall, ¿no? Pero ojo con esto, ¿no? Eso lo hace, ¿ok? Eliminando el concepto histórico de costo, ¿no? Porque desde, eh, desde antes de Marshall, ¿ok? El gran problema de definir una función de costo es que aunque no hubiese la palabra este, costo de oportunidad, que eso también lo inventa Fonvisa, ¿ok? Y la gente estaba clara de que todos los costos eran costos de oportunidad, ¿ok? Y esa es la razón por la cual era casi imposible graficar una función de costos, ¿ok? Porque los costos de oportunidad no son homogéneos, ¿no? O sea, mis costos de oportunidad no son los mismos de ustedes, ¿ok? Por lo cual no podemos establecer una forma fija de costo, ¿ok? Y ese es el gran problema de los costos en la economía, ¿no? Y de hecho, lo que hace Marshall es ahí rompe el marginalismo, ¿ok? O mejor dicho, rompe el subjetivismo, porque él dice que la demanda sí se puede relacionar con, con la utilidad, pero los costos tienen que relacionarse con el valor de costo, ¿ok? Con el costo de producción, ¿ok? Por lo cual los costos que propone Marshall y los que uno estudia en economía son costos contables, no son costos económicos, ¿ok? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿ok? Bueno, él es el que define todo esto, ¿ok? Que uno estudia en micro, ¿ok? Y él él siempre pensaba de que en la ecuación de oferta y demanda todo se ajustaba por la vía de cantidades, nunca por la vía de precios, ¿no? Y estas son las famosas ecuaciones, ¿ok? Que usaba, o las famosas funciones que usaba Marshall, ¿ok? Porque a él le gustaba que la elasticidad fuese constante a lo largo de la curva, ¿ok? Y por eso es que la demanda en la gráfica de esta manera, la oferta en la gráfica de esta manera. Es más, este gráfico es sacado del libro de los principios, ¿no? De los anexos del libro de principios, ¿ok? Ahí lo tienen, pues, ¿ok? Fíjense, hay una cosa, cuando hablamos de Jevons la semana pasada, yo les dije a ustedes que Jevons decía que, eh, este, que la utilidad determina la cantidad que hay que suministrar, ¿ok? Y la cantidad que hay que suministrar determina el costo de producción, ¿ok? Y eso determina el valor, ¿ok? Porque determina el precio de oferta que se necesita para que los productores mantengan su trabajo, ¿ok? Y Marshall lo trastocó, ¿ven? Y él dijo que eso quedaría mejor dicho así, que el costo de producción es el que determina la oferta es la que determina el grado de la utilidad final y el grado de la utilidad final es el que determina el valor, ¿ok? Entonces aquí está, aquí está la visión contraria de ambos, ¿no? ¿Ok? Y esa es la razón por la cual los costos se pueden graficar, pues, porque Marshall tomó una visión dual, ¿no? Él pensaba que la demanda sí estaba determinada por la utilidad, pero la oferta estaba determinada por los costos, ¿ok? Estas gráficas también son de Marshall, ¿ok? Por lo cual la relación entre corto y largo plazo es una visión marshalliana, ¿ok? Fíjense que muchas de las cosas que uno ve en micro están aquí, ¿ok? Ok, vamos un poco a la parte más macro, ¿no? Hacia el final del siglo XIX hubo muchos intentos por tratar de explicarse la macroeconomía, ¿ok? Y bueno, uno de los intentos que hace Marshall es tratar de explicar
cómo funciona esto de la oferta del dinero, ¿no? Y él plantea lo que se llama la ecuación de Cambridge, ¿ok? En la teoría cuantitativa del dinero, donde la oferta es una constante que multiplica los precios por todas las transacciones, ¿ok? Fíjense, las transacciones no es el PIB real, ¿ok? Eso quiero que les quede claro. O sea, transacciones es el PIB más el consumo intermedio, por lo cual aquí está toda la producción, ¿ok? ¿Ok? La producción de bienes finales y de bienes intermedios, ¿ok? Eso es lo que está en T. ¿Ok? Por lo cual, esa apreciación de que eso es el PIB real, eso es keynesiano, eso no es de marzo. ¿Ok? Y hay que entender también otra cosa, en el momento en que Marshall está escribiendo esto, no existen agregados económicos, ¿ok? No existe la idea de un PIB, ¿ok? Menos de un PIB real, ¿ok? Y él está tratando de explicarse la macroeconomía, ¿no? Se la trata de explicar con esta ecuación. Sin embargo, aquí hay un serio error, ¿ok? Que yo siempre comento en clase, ¿ok? Que es que fíjense, bueno, primero que hay una cosa que es común a Marshall y a los neoclásicos. Los neoclásicos creen que la velocidad de circulación del dinero es constante, ¿no? Por eso es que esto es una K. ¿Ok? La otra cosa es que la K debe ser el inverso de la velocidad, ¿no? ¿Ok? Porque eso es lo que es la demanda de dinero. ¿Ok? O sea, que K es la demanda de dinero. ¿Ok? Y bueno, y resulta que si esto es la oferta y esto es la demanda, ¿ok? Entonces si yo paso eso para el otro lado de la ecuación, entonces resulta que yo tengo la oferta dividida por la demanda, ¿no? Y eso debe ser igual a todos los precios por todas las transacciones. ¿Ok? Ahora, si la oferta y la demanda, son iguales porque estamos en equilibrio, entonces la oferta dividida por la demanda debería dar uno, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta ecuación es un absurdo matemático porque yo estaría diciendo que uno es igual a la sumatoria de todos los precios por todas las transacciones. ¿Ok? Entonces, esto es un error matemático grave, ¿ok? Que lo comete un matemático que se llama Alfred Marshall. ¿Ok? ¿Estamos? Y ojo, lo que se lo digo en serio, ¿no? O sea, nosotros basamos la macro no en esta ecuación, pero en una ecuación muy parecida a esta, ¿eh? Que es un absurdo matemático. ¿Eh? Ok, la otra cosa que él trata de entender es lo de las tasas de interés reales. ¿Ok? Y aquí también hay un tremendo zaperoco. ¿Ok? Y este es un trabajo que publica Keynes en ese mismo libro de ensayos de Marshall, en el cual echa el chisme del Bermondsey, ¿no? Bueno, aquí trata Marshall de explicarse lo de las tasas de interés reales. ¿Eh? Y hay que entender también una cosa, que en el siglo XIX lo normal era la deflación. ¿Eh? Nosotros no lo sabemos porque no nos lo dicen, ¿eh? Pero en el siglo XIX, como está en plena vigencia el patrón oro, el patrón oro normalmente la deflación es frecuente, ¿no? ¿Ok? Y ojo que la deflación no significa recesión. ¿Ok? La deflación lo que significa es que están mejorando las condiciones de precio y están mejorando la situación de los consumidores porque sus ingresos reales están subiendo. ¿Ok? Estamos, o sea que no es una cosa mala. ¿Ok? Entonces, bueno, él se plantea que la tasa de interés real debe ser la tasa de interés nominal, este, eh, menos los precios entre uno más los precios, ¿no? ¿Ok? Este, pero además de eso, y es más, esta es la verdadera función de la tasa de interés real. ¿Ok? Pero él se equivoca. ¿Ok? Y dice que además de esto, ¿ok? Las personas pierden, ¿ok? 10% más por la baja de precio. ¿Ok? Por lo cual la pérdida total es el 10% que tú pierdes y el 5,5 que pierdes por la tasa de interés negativa. ¿Ok? Por lo cual tu tasa de interés en realidad es menos 15,5. Y eso es un error grave también. ¿Ok? Si hay alza de precio, él cree que si aplicamos esta función, ¿ok? Nos daría que la tasa de interés es negativa en términos reales. ¿Ok? O sea, si hay alza de precio, ¿ok?
Pero como se gana el 10%, entonces este 10% gana, compensa esta pérdida del 4,5, por lo cual el tipo termina ganando 5,5 puntos de interés. ¿Ok? Esto tiene errores por todos lados. ¿Ok? Vamos. Porque de hecho, cuando la tasa de interés, si hay deflación, ¿ok? La tasa de interés no da negativa, ¿ok? Sino que da positiva y muy positiva, ¿no? ¿Ok? Si es 5 la tasa de interés nominal y 10 la inflación, la verdadera tasa de interés real es 16,67. ¿Ok? Y bueno, y si la tasa es 5 y hay una inflación del 10%, ahí hay una pérdida, ¿ok? Que da menos 4,55, y a Marshall dice que eso da 5,5. ¿Ok? O sea, esto es lo que de verdad da, ¿ok? Y esto es lo que a Marshall le da, ¿ok? Lo cual deja muy en problemas lo que Marshall dice. ¿Ok? Bueno, esto está repetido. Ok, el otro personaje de Cambridge famoso, Arthur Cecil Pigou, ¿ok? Él fue eh, miembro del staff de economistas de Marshall. Es más, cuando Marshall se jubila en el 23, él le sugiere a la dirección de la universidad que deje a Pigou como profesor de la cátedra de Introducción en la Economía, que era la cátedra que él tenía. ¿Ok? Pero bueno, ya en ese momento Keynes tiene el, a la directiva de, de Cambridge bajo su control, ¿ve? Y él impone a otro profesor que se llama Kahn, Edward Kahn, que es el creador del multiplicador macroeconómico, ¿no? El inventor del multiplicador es Edward Kahn, no es Keynes. Y bueno, él desplaza a Pigou. ¿Ok? Y de hecho, Keynes va a despreciar constantemente a Pigou. Él va a ver una relación bien difícil. ¿Ok? Y de hecho, cuando Keynes presente la teoría general, Keynes va a decir que cuando ocurre recesión, no hay manera de salir de la recesión si no es cuando el Banco Central, o sea, perdón, cuando se aplica una política fiscal expansiva, porque es la única manera de salir de la recesión. Entonces Pigou va a pedir la palabra y le va a decir a Keynes que ya, va, un momentito. O sea, aquí nunca ha pasado eso, ¿no? ¿Eh? Cuando estamos en recesión, se sale de la recesión porque los precios se caen, ¿eh? Que es la deflación, ¿eh? Eso provoca un aumento del ingreso real de las personas que tienen ingresos, ¿eh? Y ellos son los que hacen que nosotros salgamos de la depresión. ¿Eh? ¿Ok? Y eso es una cosa que durante mucho tiempo se enseñaba en macroeconomía, ya no se enseña, ¿ok? Y eso es lo que se llamaba el efecto pico. ¿Ok? Fíjense, esto se va a parar. ¿Ok? Yo les voy a mandar otro link, ¿ok? Y tratamos de continuar esto. ¿Ok? Entonces, ya lo saben,